escuchar la voz del hermano que nos va a compartir. Nicolás, atentos estamos a lo que el Señor nos diga a través de ti, mi hermano. Sí, muchas gracias, mi hermano. Emocionante poder dar esta palabra con mi hermana acá. Así que la paz del Señor sea con ustedes, hermano. Y antes de comenzar, poner este estudio bíblico en las manos de Dios, para que Él sea quien hable, como oró la hermana, y que este mensaje sea conforme a su voluntad. Ya, hace un tiempo yo llegué a este departamento acompañado de alguien a quien confiaba, con la ilusión de comenzar una nueva etapa en mi vida y mi independencia. En ese momento tenía un buen trabajo, donde podía ahorrar y soñar con cosas mayores como la casa propia. Pero con el tiempo las circunstancias empezaron a cambiar y esos planes que parecían firmes empezaron a desvanecerse. Hasta llegar un momento donde quedé solo. Y en ese momento el miedo empezó a instalarse en mi corazón. Vivía con el temor de perder mi trabajo, de no poder sostener mi hogar, de que todo se viniera abajo. Habían días que los despertaba con tristeza, pensando que quizá algún día iba a volver a la, a la casa de mis padres, llegando con mis cosas, sintiéndome un fracasado. Yo tengo un ventanal acá en la pieza y recuerdo que siempre miraba al ventanal e imaginaba así una escena súper triste, así como todas mis cosas así en el patio de mi casa, lluvia y el gato ahí llorando, miau, 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 así súper trágico. Y ese pensamiento llenaba de angustia en mi corazón. Y eso es lo que es el miedo, mi hermano. La sensación de perder el control, la ansiedad constante. Es cuando la mente se llena de pensamientos que no podemos dominar, cuando todos creemos que está bien y de pronto nos llega una mala noticia. Se murió tu tío, se murió un pariente, eh, hubo una tragedia, hubo un accidente. Y entonces aparece la inseguridad, la duda y la profunda sensación de vulnerabilidad. Pero en medio de toda esa lucha, en medio de todo ese temor y en medio de toda de toda esa incertidumbre, hay una voz que resuena siempre con autoridad, que es la voz del Señor, que nos dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y eso se trata del versículo que le voy a leer hoy día. Y le puse la fe en medio de la tormenta de esta predicación. En Mateo 8, 23, 27 leemos que cuando Jesús subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató una gran tormenta en el mar, tanto que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Entonces lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él respondió, ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Luego se levantó, reprendió el viento, el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar obedecen. Es bonito este versículo y también un poco extraño porque uno podría pensar que estando Jesús en esta barca, el viaje hubiera sido tranquilo, un atardecer sereno, olas suaves, gaviotas dibujando una cruz en el cielo mientras él contemplara horizonte en la proa. Sin embargo, la vida cristiana no es así. La vida cristiana no está exenta de dificultades. Las tormentas siempre llegan de manera inesperada y muchas veces nos hace sentir que perdemos. Y este pasaje nos recuerda que Jesús está en la barca y que su presencia transforma nuestro temor en fe y paz. Si uno lee versículos más atrás, también uno se llama un poco sobrellevar esto. Hay otro versículo que dice que el 7, 24, 27, que en eso lo voy a leer muy cortito, que él dice que él oye mis palabras y las pone en práctica como un hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El que oye mis palabras y no le hace, y no le hace es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces, tanto en este versículo podemos dilucidar que las tormentas siempre van a estar. El estar en Dios, el estar fuera de la vida cristiana no significa que no van a haber tormentas. Las tormentas representan las pruebas de la vida. La enseñanza de Dios.
en que la enseñanza de Dios, en que estas llegan tanto a la casa edificada con roca como a la casa de arena. Y la diferencia no depende de si la tormenta desaparece, creo yo, o sea, siento yo, sino de cómo reaccionamos en fe. Atravesar una tormenta no significa estar en pecado, ni fallando a Dios, ni yo cuando antes iba a la iglesia, hace mucho tiempo, había un cierto, ¿cómo llamarlo? Que la persona que estuviera en tormenta era como una mala señal. Eh, pero la palabra nos muestra que las tormentas son parte del camino del Señor. Las tormentas no vienen a destruir nuestra vida, sino que al contrario, sino que vienen a sacar lo mejor de nosotros, a probar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y revelar si seguimos siendo fieles, aun cuando no vemos a Dios caminando por la prueba. A base del texto que leí de Jesús calma la tormenta, que quise hablar de cómo la actitud que tenían los discípulos en fe. Nosotros anteriormente, bueno, el hermano hablaba de un leproso que para llegar a Dios igual era difícil, pues, un leproso que era mal mirado, que la gente sentía un poquito de asco, y él en medio de su tormenta fue y se acercó a Dios. Eh, También conocemos ese tipo de fe perseverante, igual que la fe que tuvieron el paralítico con sus amigos, que a pesar de que había mucha multitud, ellos se le ingeniaron para poder, ¿cómo se llama? Meter al paralítico desde el techo y hacer que Dios lo sanara. Esa fe que ellos hablaban era una fe perseverante. Pero aquí si analizamos la actitud de los discípulos fue todo lo contrario. O sea, primero tuvieron miedo. eh, Estos discípulos muchos eran pescadores, experimentados, conocían bien las tormentas de Galileo. Sin embargo, bueno, hay tormentas que uno puede dilucidar con las nubes, qué sé yo, pero la Biblia describe esta tormenta como una tormenta que es muy violenta, de repente, que era muy grande y que los llenó mucho de miedo. Y el temor los llevó a pensar que iban a morir, olvidando que Jesús estaba con ellos en la barca. Un dato curioso, no sé si lo saben, la Biblia repite 365 veces la palabra no temáis. 365 veces repite la palabra no temáis. Los mismos, la misma cantidad de días que hay en el año. Imagínate. Yo creo que a varios de ustedes ya se les ocurrió más o menos para dónde va la situación, ¿verdad? ¿Para dónde va el tema, po? 365 días. Dios quiere que tú no temas desde el 1 de enero hasta el 25 de diciembre. No temáis. Estos discípulos también sintieron abandono. La fe se prueba en esta tormenta y los discípulos, la verdad, eh, reprochaban a Jesús con una actitud así, no te importa que perezcamos, en buen chileno, no te importa que nos muramos. ¿Cómo teniendo a Jesús ahí, yo por lo menos en lo personal, yo no hubiera tenido ni como el temple, no, no, la falta de respeto, de reprocharle? O sea, igual yo creo que fue una mala actitud el reprocharle a Dios, ellos teniendo a Cristo en su vida, siguiéndolo durante muchos años, sintieron abandono en vez de tal vez utilizar su nombre, decir, Dios, en el nombre de Jesús, eh, eh, reprendo esta tormenta, baja esta ola, pero en vez de eso sintieron abandono. ¿No te importa que perezcamos? Esa pregunta refleja muchas dudas, refleja que su fe tal vez estaba mal empleada, tal vez era una fe pasiva y no una fe, ¿cómo se llama esto? Una fe de confianza, por decirlo así. Entonces, esa pregunta es muy importante porque refleja muchas dudas y lo que surge en medio de la crisis, po. Eh, y esto pasa por lo general cuando uno en medio de la tormenta, en vez de centrarse en Dios, se centra en la tormenta. Tú, por ejemplo, te envuelves entre tus deudas, tus dudas, tus miedos
Y dejamos de ver poco a poco al Señor y empezamos a preocuparnos más por lo que está pasando en ese momento. Y nosotros no tenemos que perder nunca la mirada del Señor, aunque estemos con tormenta. Entonces, eh, y el silencio de Dios no significa que Él no esté, ni abandono, sino que es una oportunidad para ejercitar nuestra fe con Él. ¿Me entiendes? También estos hombres sintieron desesperación. Como les comenté anteriormente, ellos habían viajado con Jesús, habían visto sus milagros, habían conocido su carácter, habían comido con Él, dormido con Él. Sin embargo, al encontrarse en medio de esta tormenta, reaccionaron con desesperación. Y por eso Dios los reprocha y les dice, hombre de poca fe. O sea, no sé, si tú ves que está el Señor ahí y tú tenés que estar tranquilo y confiar en Él. Es fácil en el papel, ¿verdad? Pero la desesperación los llevó a actuar desde la urgencia y no desde la confianza. Y la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que está con nosotros. Y por último, el asombro cuando Dios calmó el viento y el mar. Los discípulos quedaron maravillados. ¿Quién es este? Aún en el viento y el mar le obedecen. Es como similar cuando un padre calma a su hijo asustado y uno lo mira con ese mismo admiración. Ellos miraron a Jesús, po. Jesús transformó su miedo en paz y la crisis que había en ese momento la convirtió en una oportunidad para descubrir más profundamente quién es Él. Lo que comenzó con temor se volvió reverencia y reconocimiento hacia su poder, hacia su amor. El otro punto que quise analizar es cómo deberíamos actuar con la fe de Jesús. Eh, Como comentaba, nosotros venimos hablando de la fe y cómo estos hombres perseveraron a través por la fe para llegar a Dios y no se quedaron quietos, dijeron, no, si tengo fe en Dios y se quedaron ahí, sino que ellos perseveraron, lucharon, fueron humildes. Entonces, cuando un cristiano atraviesa una tormenta, es natural sentir miedo, es súper natural. Miedo, pánico a lo desconocido, a lo de repente, es súper natural. Sin embargo, la fe de Dios nos invita a mirar más allá de la ola y el viento y a recordar que Jesús siempre está en la barca. A veces lo sentimos, a veces no tanto, tal vez, pero Él siempre está en la barca. A veces está despierto, caminando por el barco, a veces está durmiendo adentro, pero Él siempre está en la barca de nuestra vida. La paz no depende de que la tormenta desaparezca, sino de confiar en Cristo, en cómo afrontar esa tormenta. Eh, bueno, si no fuera por lo que me pasó al principio, yo no estaría aquí hablando, por ejemplo. Eh, si no fuera por las tormentas que Dios desató en mi corazón, yo actualmente no estaría hablando la palabra del Señor, no habría vuelto a sus caminos, no habría... eh, las tormentas son necesarias en nuestra vida, como les comenté anteriormente, para crecer, para avanzar, a veces para darnos cuenta de que estamos haciendo mal. Eh, Las tormentas que son dolorosas hacen que el cristiano regrese. Más de algún hermano tuvo que haber regresado por una tormenta eh, y descubrir cosas que antes no descubríamos. Que, por ejemplo, que lo necesitamos todos los días de nuestra vida, que Él tiene que ser lo más importante en nuestra vida. En medio de la crisis, nosotros como hijos de Dios debemos aferrarnos a la promesa de Dios. Eh, La escritura siempre nos está recordando, no temáis. Como le dije, esa palabra se repite tantas veces como días tiene el año. Como si el Señor de alguna forma quisiera asegurarnos que no estamos solos, que el silencio de Dios no significa abandono, que Él es la oportunidad para ejercitar nuestra confianza y aprender a depender de Él. La desesperación puede llevarnos a actuar desde la urgencia, olvidando lo que ya hemos visto y experimentado de Dios. Pero la fe nos llama a recordar que el mismo Jesús que multiplicó los panes, sanó a los enfermos, levantó a los muertos y el que está presente en nuestra tormenta.
Nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en cómo está Él en medio de nosotros. Nosotros estamos en la tormenta y Él está ahí junto con nosotros. Eh, y bueno, la tormenta, aquí en esta prédica podemos ver tres ítems, que es la tormenta, el miedo y la fe, cómo estos son necesarios el uno al otro. La tormenta lo podemos ver como algo más de revelación. Cuando Jesús calma el viento y el mar, los discípulos quedan maravillados y reconocen su poder. Así también cada crisis puede transformarse en una oportunidad para descubrir más profundamente quién es Cristo. ¿Ya? Bueno, la conclusión que puedo sacar con esta palabra es que, hermano, las tormentas son inevitables en nuestra vida. Siempre no son necesarias. A veces nosotros decimos por qué nos pasan estas cosas, por qué si estuvimos a punto de, no sé, de llegar a cumplir nuestro objetivo, viene esto tan de repente. Y eso es porque Él quiere que nosotros, es una forma también de redirigir nuestra vida, de hacernos cambiar tal vez puntos de vista, hacernos demostrarnos lo que Él quiere para nosotros. Él tiene una promesa para nosotros y a veces nosotros no caminamos según su promesa, su voluntad. Entonces estas tormentas también nos ayudan a darnos cuenta de eso. Todos en algún momento tenemos situaciones que nos sacuden, que nos hacen sentir vulnerables, pero con este pasaje podemos recordar que la verdad poderosa, porque Jesús siempre está en nuestra barca. A veces lo vemos, a veces no, a veces creemos que está, a veces creemos que no, pero la verdad es que siempre está. Aunque el viento sea muy fuerte, la ola sea muy grande, su presencia es suficiente para que todo eso se transforme en algo tan diferente. Y como les volví a decir, hermano, es bien normal tener miedo, somos seres humanos. Tener miedo, de estar desesperado, pero nunca olvidar que Dios ya eh, ha sido en nuestras vidas, po. La fe nos tiene que sostener, nos recuerda eh, que Dios, aparte de calmar, hace muchos milagros, que Él nos quiere, nos adora, o sea, nos ama como hijos de Él, ¿ya? Y Él nunca nos abandona, po. Así que la invitación para mi hermano fue cortita, pero precisa. Confiar plenamente en Dios y actuar como un hijo de Dios debe actuar con fe, no, no sintiendo temor, no sintiendo abandono, no sintiendo que Dios te abandona o reprochando, sino que esperando lo que Dios quiere para nosotros en medio de esa tormenta. Él nos está preparando para algo. Yo, bueno, empecé cuando el hermano Carlito me dio esta palabra, yo empecé a escudriñar muchas prédicas, oraciones, no sé, y encontré varias cosas súper lindas. Por ejemplo, la tormenta nunca va a ser mayor a ti. Incluso es como una tormenta perfecta. Dios nos ama de tal forma que hace que nuestra tormenta no sea superior a nosotros. No sé si me entiende, pues, que sea algo que nosotros podamos poder pasar gracias a Él. Que las tormentas son como una especie a la medida. Entonces, había muchos temas muy bonitos, pero yo quise enfocarme en seguir la línea que estábamos siguiendo de la fe, de cómo actúan los hombres. Me llamó la atención mucho esto de cómo ellos actuaron teniendo fe en Dios, caminando con Él, que actuaron como cualquiera de nosotros, lo más probable, como usted, como yo. Y nosotros tenemos que cambiar tal vez nuestra mirada en ese sentido. Cuando estemos en medio de una tormenta, no centrarnos en la tormenta, sino que centrarnos en que Dios está con nosotros y que Él nunca nos va a abandonar, po. Así que yo los invito a confiar en Él, en Cristo, nuestro Papito Dios. Que cada prueba sea un recordatorio de que no estamos solos, que nuestra fe se fortalezca y, y que siempre al final del día podamos decir quién es este, que aún el viento y el mar lo obedecen.
Y ese es nuestro Salvador, pues, nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por permitirme dar esta palabra. Muy emocionante que haya estado mi familia y por escuchar. Espero que le haya gustado también. Muchas gracias al Señor sobre todas las cosas, eh, por lo que ha hecho conmigo, con lo que hemos mostrado. Así que muy feliz. Así que eso, hermano. Con esto concluye Valor.